continuar. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos, aquí está. Nuestra semana 3 corresponde a hacer un estudio básicamente de las macroestructuras textuales. Habíamos analizado nosotros de que existen niveles, estructuras de poder entender la estructuración lingüística y habíamos hecho el estudio de las superestructuras. Tenemos ya nuestro avance en cuanto a las superestructuras y nos toca analizar las macroestructuras textuales. En el producto académico de transformación, las superestructuras están conformadas por los capítulos o los 4 momentos. Ustedes han podido desarrollar por capítulos, pero en realidad se va a ir trabajando 4 momentos importantes en los que nosotros vamos a ir organizando, sistematizando, entre coherencia, cohesión, entre un momento a otro. Estos momentos están estructurados por títulos y subtítulos en el interior de cada capítulo o cada momento. Por lo tanto, van a expresar, ¿no?, categorías, conceptos que se han logrado desarrollar a partir de un tercer nivel textual que se conoce como las microestructuras textuales. Es decir, después del estudio de las macroestructuras, vamos a entrar a la construcción de las microestructuras textuales. Entonces, la macroestructura textual va a presentar una organización de ideas y ideas jerarquizadas, ¿no? Es decir, organizar nuestras ideas implica pensar qué va primero, qué le va a seguir y por qué le va a seguir. Entonces, en ese sentido, vamos a poder expresar coherencia temática y un enfoque argumentativo, ¿no? Y demostrar esa secuencia narrativa en relación a las relaciones causales y temporales, es decir, dónde se han podido dar. Dentro de esto también se hace el estudio de las características de la macroestructura textual y entre esas tenemos que, bueno, en realidad lo que nos plantean es que tiene una estructura global de un texto, como plantea Van Dyck, y esta estructuración global básicamente es la expresión de ideas, ¿no? La organización de nuestras ideas, pero que está en relación a los conceptos y a las categorías que están en el interior de las superestructuras textuales. Nosotros tenemos ya organizado la superestructura textual, ¿no? Y dentro de la superestructura textual tendríamos que ir organizando las macroestructuras como la expresión de ideas, ¿no?, en las que vamos a nosotros comprender esa coherencia entre categorías y conceptos que logremos recuperar en nuestro trabajo. Pero que además las ideas están organizadas de forma global, ¿no? Esta organización básicamente es la presentación de las ideas principales del texto. Es decir, nosotros identificando estas ideas principales vamos a poder comprender, ¿no?, qué nos presentan en todo el documento, ¿no? Este documento que es la organización lingüística de lo que realmente queremos expresar y dar a conocer a un lector. Y la macroestructura textual es en esencia, ¿no?, poder comprender y organizar estas ideas que van a ir de manera determinada en la presentación de nuestras ideas principales que tengan sobre todo coherencia y en la lógica de redacción a lo largo del escrito. La macroestructura textual básicamente es el establecimiento de una jerarquía de información en el que el escrito va a tener ideas principales y se van a destacar como importantes, ¿no?, entre ideas primarias e ideas secundarias. Entonces hablamos de las macroestructuras en las que van a poder tener una jerarquía según su causalidad y temporalidad. Entonces hablamos de esta macroestructura en función a que va a poder exhibir una coherencia temática, es decir, vamos a hablar seguramente de un tema específico y desarrollar con esa misma coherencia en relación a la temática.
algo importante, ¿no? En el documento, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estudiantes, deberíamos manejar en toda la macroestructura y microestructura estudiantes, pero a veces confundimos entre estudiantes, alumnos, o manejan algunos educandos, o sea, y ahí pareciera que no exige esta exhibición de coherencia, inclusive temática que se trabaja. Y bueno, la coherencia temática también es fundamental. Claro, obviamente que eso no es una específicamente la temática, sino es el sujeto, ¿no? De quien se está hablando. Entonces, la temática hace relación a específicamente a cómo estamos manejando el tema de investigación. Por ejemplo, Efraín, ¿cuál es su temática, su problemática en realidad que está trabajando, Efraín? Es creatividad, Ya, creatividad licenciada en los procesos educativos. muy bien. Entonces, esa coherencia tiene que ir, ¿no? La creatividad en todo momento a partir de una relación de redacción entre la coherencia y el relacionamiento de las ideas secundarias. Quizás tendrán características de la creatividad, momentos creativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Solo pongo quizás algunas ideas nada más, pero que ya tienen en su trabajo bien identificadas. La macroestructura también va a poder mostrar esa coherencia temática para que un texto sea comprensible y efectivo. Comprensible en la medida en que las categorías, los conceptos que vayan a utilizar, básicamente tengan un significante y un significado efectivo que pueda mostrar en esencia el significado de las ideas principales y secundarias. ¿Para qué? Para que los lectores puedan comprender el argumento o el mensaje del texto. Esa secuencia narrativa es otra característica de la macroestructura textual. Entonces, es una forma de organizar de forma global de un texto y la conexión narrativa de un texto específico. Perdón, en esta parte, cuando nosotros hablamos de la macroestructura textual, ¿no? Si nos va a mostrar una organización global de todo el texto, y además tiene que tener relación con las microestructuras, sería que eso ya es una conexión narrativa entre un texto específico. Y bueno, esta macroestructura textual nos va a mostrar, ¿no? La relación de dónde viene esa información o cómo surge esa información y en qué tiempo surge, con quiénes, por qué. Entonces, sí, son ciertas cualidades de poder hacer una construcción lingüística. Esto significa básicamente que los autores que producen textos, o sea, pueden ser textos expositivos, como es en el caso de nuestro PAD, y pueden utilizarlos para establecer una conexión lógica, temporal, entre los conceptos y eventos que están básicamente describiendo las relaciones causales que implican, ¿no? Un evento de conceptos que van a conducir a otro, proporcionando básicamente las causas y efectos, pero de manera descriptiva desde un contexto específico. Por lo tanto, la macroestructura se diseña para presentar argumentos convincentes y que influyan en la opinión o la acción del lector. Entonces, básicamente nos plantea, ¿no? En el estudio de Bandic, bueno, de que presentando las superestructuras, las macroestructuras, nosotros ya tenemos una idea clara, precisa de lo que realmente tiene el contenido del texto. Entonces, las microestructuras van a ser estudiadas próximamente, pero la idea es generar, ¿no? Un interés en el lector, ¿no? Y que además influyan nuestros argumentos en este lector. Entonces, van a estar diseñados básicamente con argumentos convincentes, es decir, argumentos que permitan
inducir inclusive al lector a que continúe la investigación, ¿no? La construcción de la macroestructura. Antes de pasar hasta aquí, quizás algún aporte, pregunta que tuvieran los colegas. Colegas, nada. Bueno, continuando ya con la construcción de la macroestructura, estamos básicamente en esta construcción en la que nos plantea el mismo texto, ¿sí? Y bueno, aquí estamos. Esta construcción básicamente tiene ciertas características en las que se presenta un texto y nosotros tenemos la macroestructura textual del PAD en el que se encuentra la superestructura. Tenemos resumen, agradecimientos, dedicatoria, quizás algunas tablas tablas y figuras, introducción, y tenemos el primer capítulo, el análisis crítico y autocrítico de la realidad, y tenemos dentro de este análisis crítico y autocrítico el análisis interpersonal, que es una lectura de nuestra propia práctica. Tenemos el posicionamiento ideológico, epistemológico, axiológico, las condiciones, la capacidad comunicativa, la condición o capacidad de producción, del liderazgo, el análisis situacional del aula, el patio, la unidad educativa. Y tenemos básicamente el capítulo 2, que es de colonizar la realidad. Y dentro de esto tenemos, ¿no?, el epistemologizar la realidad y decolonizar la realidad. Entonces, en el 3 tenemos la transformación de la realidad, donde tenemos los datos. Y bueno, tenemos como un cuarto capítulo los resultados y difusión. Tenemos el artículo académico científico y la difusión. Bueno, esta estructura de PAD va a tener seguramente oficialmente ya el aprobado todo en plataforma a partir de mañana o mañana que es martes o miércoles ya van a tener, pero que no hay no hay una variación, ¿no? Se sigue trabajando por momentos y bueno, quizás ustedes tuvieran alguna pregunta en esta parte, colegas. Tienen la palabra, colegas. Efraín, Mayra, Ruth, Giovanna. Listen, ¿dónde está? Listen, Efraín, Buenas noches, licenciada. A ver, ¿en en la medida, qué capítulo están ustedes básicamente? A ver. nosotros en el sistema de eh, por capítulos, hemos llegado hasta el cuarto capítulo, Ya, que es difusión ajá, del proyecto a ejecutar. ya, Entonces, deberíamos haber ejecutado en estos días un proyecto ajá, y sobre eso ya eh, armar todo. ajá. Estamos en el cuarto capítulo, licenciada.
Pero ya han hecho el primer capítulo, Claro, hemos hecho ya todos. el Todos 2 tenemos. también, Los dos también. el 3 El también. tercero, algunos hemos hecho, algunos no. Ya fue destiempo y no pudimos justificar el capítulo cuarto. Entonces nos dijeron que completáramos como si hubiésemos hecho, digamos. Ay, Entonces, pero ahora como ya estamos ejecutando ahora, entonces ajá. yo creo que ya va a haber argumento para producir Ujú. ese último capítulo. Ah, ya, estamos en el capítulo 4, resultados y difusión. Sí, exactamente. Ya. Entonces, la recomendación que yo podría darles en este cuarto capítulo es básicamente muestren el resultado de la aplicación de su proyecto, porque en realidad si se van a ir inventando, inclusive algunos van copiando y pegando y eso no les resulta, o sea, no es productivo, como dice, las macroestructuras no son convincentes, ¿no? Para el lector, entonces es importante que ustedes vayan elaborando ya su trabajo. Entonces, en ese sentido, el cuarto momento ya es mostrar el resultado y la difusión, es la construcción de este artículo para la divulgación, el análisis del mismo resultado. Y cómo van a comprender este momento es, bueno, pues haciendo una valoración de los instrumentos que han utilizado, caracterizando el momento de la delimitación, haciendo ciertas conclusiones epistémicas de la producción de conocimiento, los resultados de la realidad, la descripción y caracterización del proyecto que han aplicado, identificando dificultades identificadas en el proceso de colonial que se ha podido realizar. Y bueno, la redacción misma del artículo para su construcción es básicamente, ¿no? Un escrito, una producción de texto en el que ustedes tienen que mostrar, ¿no? Eh, o encontrar, ¿no? Estos resultados de su investigación, hacer referencia básicamente al problema de su realidad, los resultados de su investigación, comunicar qué resultados se han obtenido. Entonces, hay una estructura también para la elaboración del artículo académico que deben tener seguramente, ¿no? Y su superestructura de este artículo es título, resumen, palabras claves, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Entonces, tiene en el protocolo básicamente la explicación de cada, de la estructura del artículo en qué consiste. Entonces, esa es la manera en cómo tienen que ir revisando. Entonces, para esto ya tienen ustedes todo el trabajo, necesitan organizarlo seguramente o hacer algún ajuste correspondiente, porque hacer artículos, hacer trabajos académicos implica dejar dormir el texto, ¿no? Usted deja, vuelve a revisar, sigue mejorando, sigue mejorando, sigue mejorando y bueno, la redacción de su mismo texto tiende a ser mucho más efectivo, sobre todo, ¿no? Si tuvieran alguna otra pregunta, entonces pueden hacerlo ahora, por favor. Ahora sí. Miren, esta es una problemática que se ha trabajado. El payay en el tejido del carnaval de la cultura norte potosina para el desarrollo de la lectura comprensiva e inferencial en niños de tercero de primaria. Estas serían sus macroestructuras, la didáctica en la cultura andina, y luego dentro de esta macroestructura tiene microestructuras, o sea que podrían ser párrafos para la descripción narrativa de cómo es la cultura, la didáctica en la cultura andina. Y tenemos dentro de este mismo otra microestructura que pueden ser párrafos conceptuales para entender, ¿no? Cómo es la cultura andina en cuanto a la didáctica. Y dentro de otra macroestructura 2 tenemos los procesos neurológicos del aprendizaje a partir del tejido. Otra macroestructura es la comprensión lectora inferencial en los niños de primaria. Entonces, la idea es mostrar
secuencia, coherencia, lógica que decía inclusive en cuanto a la secuencia jerárquica y también esa secuencia que nos plantea esa misma redacción cuando nosotros planteamos, por ejemplo, la cultura, eh, y más si es una cultura andina, vamos viendo de que tiene una misma relación de coherencia en cuanto a la posterior descripción de las microestructuras. Entonces, todo esto es lo que les van a revisar, ¿no? O sea, es decir, cómo están la presentación de sus ideas, ¿no? Y cómo qué relación tiene esta idea con la otra. Entonces, esa es la forma en la que tienen que ir trabajando ustedes de acuerdo a la problemática que están trabajando, ¿no? Entonces, en Lisa, esa caracterización, sí, la escucho. sí. Lisa, en el día miércoles vamos a hacer clase con usted, ¿no? Ya vamos a estar todo bien definido, ¿no? Sí, por favor, para eso yo necesito que también tengan ustedes su trabajo en mano y que por Con favor usted lo tengan, hagamos. digamos, su máquina, su computadora, para quizás Ya. hacer con ustedes, ¿no? Sí, Listen, entonces usted nos va a enseñar a configurar, ¿no? Porque creo que hay que configurar en las fuentes a lo que estaba viendo, tres tipos de Sí, fuentes para macro, micro y como dicen, ¿no? sí, Para poder, ya. Esa nomás era mi duda, Lisa. Entonces el miércoles sería, ¿no? sí. Perfecto, Eso es lo Lisa. que nos Gracias. plantean, ¿no? Como Ujú. según la norma empezar a automatizar todo su documento que ustedes tienen. Entonces todo este módulo va a tratar solamente de acomodar la estructura, no nos vamos a meter en lo que es el, ¿cómo